queridos amigos y amigas del canal Trading en Español, y Gareda les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Es sabadito de relax. Dormí bien rico, media hora más de lo normal y estoy feliz aquí con ustedes. Recuperado de todo el trabajo de ayer porque ayer sí que di el extra. Hubo que manejar de regreso de Tijuana y después de la manejada me tocó hacer muchísimas cosas para meter en cintura el canal. No teníamos los subtítulos en inglés del video anterior, del día jueves, y tampoco teníamos, por supuesto, emisión del día de ayer. Así que me puse las pilas y les mandé un video ayer. Subimos un video en vivo aquí. Estuve con ustedes aquí en YouTube en vivo. Un videito de 40 o 45 minutos. Revisamos a Bitcoin a fondo y no quise perder la oportunidad de actualizarlos en ese día viernes, porque Bitcoin estaba subiendo y yo no me quería perder de compartir con ustedes la alegría de que Bitcoin estaba caminando y sigue caminando rumbo a los $24,000. Así que les hice video ayer y luego todavía le puse los subtítulos en inglés. Y luego me puse a revisar otro capítulo de mi libro que quiero publicar un día de estos, un libro que resume todo el tema de la autoayuda que nos podemos brindar a nosotros mismos, válgase la redundancia ahí. Y es un libro muy interesante que compendia, perdón, todas mis experiencias de vida acerca de la superación y la reprogramación mental para el éxito. Así que bueno, más adelante les anunciaré si lo vamos a publicar, cuándo y cuánto costaría la descarga, etcétera, porque no lo quiero hacer en papel. Quizá mande yo a imprimir unos 200 o 300 ejemplares en papel para hacer algunas promociones aquí dentro del canal, pero y eso va a ser por mi cuenta, con inversión propia. No estoy buscando editorial, etcétera, porque pues este es otro negocio diferente, es un mundo en el que yo no tengo conocimiento y seguramente hay su respectiva mafia y sus respectivos acuerdos que ya tienen años ahí y yo no voy a venir a cambiarlos. Entonces yo lo voy a publicar de manera digital y luego les voy a avisar aquí por YouTube cuando ya esté disponible y a ver cuántos se animan a descargarlo. Este tipo de principios básicos del éxito yo los vine practicando desde que mis hijos eran unos muñequitos chiquitos de arcilla para irlos moldeando y modelando, y la verdad es que todos mis hijos, los 4, han resultado ser muy exitosos en todo aquello en lo que se deciden a emprender camino, ¿ok? Y bueno, yo mismo, que yo venía de una familia de 9, con una serie de complicaciones generales, se puede percibir fácilmente que si vienes de una familia tan numerosa, va a haber una serie de problemas a superar en la vida, pues nos peleábamos hasta por un pedazo de pan o por una tortilla. Entonces imagínense ustedes el problema de las limitaciones mentales para el éxito. Y pues yo soy criado yo me desarrollé y viví en un rancho 12 años de mi vida, desde el inicio de mi vida hasta los 12 años, yo me dedicaba al campo, al rancho, a las vacas, a los animales, etcétera. Y pues un poco tímido y un poco difícil para socializar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con el tiempo fui encontrando poco a poquito mi camino. Y aquí me tienen ahora con un canal de YouTube llevándoles información sobre algo tan moderno, tan de punta como es el Bitcoin y las criptomonedas. ¿Ok? Bien, ya les avisaré entonces cuando esté listo ese libro para empezar a ser descargado. Ando investigando el tema de la protección del archivo, de tal manera que no con uno que lo baje se lo entregue a 250 y entonces no generes nada, porque la idea de todas maneras de publicar esto, aparte de ayudarles a ustedes con todos esos principios básicos de autoayuda y reprogramación para el éxito, aparte de todo, queridos amigos, pues yo sí quiero generar un ingreso ahí para las metas que tengo trazadas económicamente hablando, ¿ok? De nadie es oculto este tema de que si tú publicas algo, es porque esperas de todas maneras que la vida te retribuya con alguna situación de mejoría, ¿no? Va a ser un archivo bastante económico, yo creo que no pasará de $10 la descarga, espero yo, y creo que les va a gustar y les va a gustar muchísimo. Yo el otro día estuve repasándolo, lo voy revisando, estoy revisando de la mitad del libro para adelante, y la verdad es que está bastante bien. Entonces ya se los voy a recomendar ampliamente en cuanto estemos listos para el lanzamiento. Vámonos por este lado. Habíamos saludado y habíamos mandado a señalar en pantalla o a destacar en pantalla a Claudio Criollo. Vamos a destacar aquí a Jenny López, que nos dice buenos días. Fabián Cifuentes, ¿cuándo podemos hacer copy trading?
Fabián Cifuentes, maestro, ¿cuándo podemos hacer copy trading? La verdad es que yo estoy siendo copiado en BitGet, Cifuentes. No llevo una estadística halagüeña ni muy buena, así que si quieres no me copies. Pero la verdad es que yo estoy comprometido a fondo y estoy en esa preparación que se requiere directamente con el más grande de los maestros, que es el mercado. Y entonces no es lo mismo operar con tu capital que operar cuando tienes muchos capitales sobre tu espalda y que dependes de, o sea, tus resultados van a afectar a muchísima gente. Entonces hay un entrenamiento que yo todavía estoy viviendo y me lo estoy autoimponiendo. Y hay días en que me va súper bien y luego hay días en que me despelucan otra vez y entonces estoy en ese proceso. No es igual trabajar para ti mismo que trabajar para 70, 80 capitales adicionales o 100 o 200. Te pesa más la responsabilidad y decides diferente y el paquete de emociones que vas a gestionar es otro. Y entonces, queridos amigos, los que no me quieran copiar, no me copien y los que ya me quieran copiar bajo su cuenta y riesgo, cópienme en BitGet, ¿ok? Si no tienen la cuenta abierta bajo mi número de referido, no me van a poder encontrar jamás ahí en BitGet. Beto, buenos días. Like número 7, gracias. Pedro, muy buenos días. SWS Computación aquí presente. María Ortega, muy buenos días. Saludos desde Willy, Texas. Un abrazo, querida amiga. Jenny López, saludando y dando like. Gracias. Insignia, See a Fight. Buen y bendecido día, dejando un alegre like y dispuesta a aprender de usted, maestro. Muy buenos días a todos y vamos a proceder rápidamente al gráfico semanal. Porque yo quiero avanzar un poco. Luego vamos a hacer el sorteo de la rifa del día jueves, de la beca del grupo de señales del día jueves y después volveremos a revisar el gráfico diario y así sucesivamente. Entonces vámonos de una vez aquí para echarle una miradita al gráfico semanal, ¿ok? Yo creo que ya les puse la intro del gráfico semanal. No, a veces hago las cosas en automático, yo creo que ya se las puse. Y miren cómo va Bitcoin en el gráfico de una semana. Nos queda un día con 9 horas para cerrar la semana y no me pueden negar que la intención total de Bitcoin es acercarse a la media de 55. No me gusta nada el volumen, deberíamos estar sobrepasando al promedio simple de volumen. No podemos juzgar esta barra de volumen última porque todavía le queda un día por delante con 9 horas, pero yo creo que está tocando al promedio simple y que lo va a superar por un pelín, por un pelito. Pero eso no significa que ese volumen nos alcance para romper y asomar con un mechazo por arriba de la media. Ayer les decía yo que sería fantástico que Bitcoin hiciera un rompe y apoye en las medias para continuar subiendo y que entonces podríamos empezar a soñar con un cambio de tendencia semanal a alcista. Conseguir tendencia alcista. Pero, queridos amigos, con el volumen que lleva yo no le veo para eso. Y ayer lo expliqué a fondo. Si ustedes quieren más información detallada del gráfico de una semana, váyanse al video de ayer y ahí les encargo que me dejen un like y que me dejen un comentario. ¿Ok? Porque eso ayuda a hacer crecer el canal. Ok, entonces estamos aquí aproximándonos a la media y para continuar cayendo. La caída no tiene por qué ser como está pintada esta flecha. No tiene que ser una caída rápida y vertiginosa rumbo a los 9,300 dólares. Puede ser una caída que nos lleve a apoyar otra vez en la media azul de 10 periodos exponencial y luego perderla de soporte para continuar cayendo. O sea, no tiene por qué ser una caída vertiginosa. Pero amigos queridos, a unos 2-3 meses por delante, Bitcoin, por supuesto, que luego de haber completado su toque a la media naranja, podría continuar cayendo. Esto ya lo conocen ustedes, no tenemos por qué estarlo revisando todos los días. Está empezando a trazar un nuevo Valle Verde aquí. Nos queda todavía bastante carrera para el Valle Verde y creo que una aproximación a los 30,000 no sería nada rara para Bitcoin. O sea, podemos asomarnos encima de la media, acercarnos rumbo a los 30 y después retroceder para apoyar en las medias. Y después de apoyar en las medias, si vuelve a reaccionar en esa zona y encuentra buen piso ahí, se podría venir un cambio de tendencia en gráfico semanal. Pero eso todavía ahorita es una falacia y es un sueño guajiro mío. Así que vámonos entonces a leerles en el chat y vamos a ir a ver el gráfico diario, entendiendo que en el gráfico semanal tenemos una tendencia semanal bien marcada y todavía bajista, y que estamos lejos todavía de un cruce de medias exponenciales que, aunque se validara con velas verdes de buen volumen,
Aún así, todavía eso estaría difícil que nos cambiara la tendencia en semanal. Necesita Bitcoin acercarse a los $34,000 para que yo les pueda decir que hay cambio de tendencia. Y por ahora estamos lejos de eso. Pero conociendo a la comadreja mayor, sabemos claramente que si se le da la gana llegar a 34,000, lo puede hacer en una sola vela diaria. No estoy hablando de velas semanales, estoy hablando de una sola vela diaria. Bitcoin es capaz de subir a 34,000 en una sola vela diaria. No digo que vaya a ocurrir, digo que es capaz de conseguirlo. Y por lo tanto, en el gráfico semanal seguimos conservando la tendencia semanal bajista, con muchísima probabilidad de ir a testear incluso los $9,300 en el futuro. Pero por ahora, el movimiento que vamos a tomar en cuenta y en el cual nos vamos a concentrar no es el del gráfico semanal que va solo hasta la media, sino el del gráfico diario para ver si vamos a alcanzar a sobrepasar los 24, los 25, los 27 y a ver si acaso alcanzaríamos a tocar los $30,000 algún día en el futuro. ¿Ok? Bien. En semanal no hay duda. Tendencia semanal bajista y estamos en un movimiento alcista semanal de aproximación a la media de 55 periodos exponencial y color naranja para continuar cayendo. Ahí donde está el precio tiene puntos fuertes todavía para continuar cayendo, pero tiene probabilidad todavía mayor alcista. ¿Listo? Toque a la media y para abajo es lo que tiene más probabilidad en este momento. Rompe y apoya para continuar subiendo después de haber roto a las medias y apoyar en ellas. Eso no tiene mucha probabilidad en este momento. Y sin embargo, lo vamos a dejar dibujado ahí. ¿Ok? Para el futuro, no para ahorita. Vámonos entonces a leerles en el chat y vamos a ver qué nos andan diciendo por ahí. Me voy a ir muy hasta abajo. Después de Rosalidia López Conde, a quien le mandamos un saludo hasta Nayarit. La vamos a poner aquí en pantalla. Ahí está. Vamos a saludar a Gerson Quintana, buenos días. A Marley Vargas, muy buenos días, un abrazo, presente por acá, muchas gracias Marley. A JJ, que son las 9:35 en Centroamérica. Queridos amigos, en día sábado, aparte que duermo yo un poquito más, les doy chance a los que se desvelan el viernes y que salen de parranda o a convivir con los amigos y que amanecen medios crudos o cuando menos desvelados, les doy chance un rato más y no arranco tan temprano, porque si no el video transcurre con 100, 150, 200 personas aquí y pues no está bien. Sería bueno que hubiera más gente. Alejandro Flores, saludos desde Baja California, en México. Un abrazo, querido amigo. Y luego tenemos por aquí a Sevigod 125. Buenos días, profe, ando aprendiendo gracias a usted. Gracias a ti, querido amigo, por andar aquí. Hugo Anaya, buenos días. M. Brand, Marianita, un abrazo hasta Venezuela. Qué bonito verte por aquí. Pat L., buenos días, un abrazo. Carlos Arnoldo Alvarado Galindo, buenos días, dando like. Muchísimas gracias. Me quedo aquí con José Luis Covarrubias, que ya nos regaló su like y que se lo agradecemos infinitamente. Voy a pasarme para este lado de hasta acá, porque quiero poner la intro del gráfico diario. Y terminando la intro del gráfico diario y terminando el análisis del gráfico diario, vamos a hacer el sorteo de la rifa, el sorteo de la beca del grupo de señales que prometí el día jueves y hasta hoy la vamos a cumplir, ¿ok? Ya tenemos la camarita por ahí. Vámonos al gráfico diario. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Abandonó una zona de resistencia de los $22,500 y la vamos a desaparecer en este momento. Esta viene del SBP o perfil de volumen en el tiempo que deja marcas de volumen que nos van sirviendo para saber dónde podría parar y rebotar para abajo. Entonces, esta que está aquí es la que acabo yo de desaparecer. A fin de limpiar un poco el gráfico y que no se vea tan saturado de líneas, yo ciego al SBP o perfil de volumen diario y dejo unas líneas punteaditas aquí con la probabilidad del siguiente punto de resistencia. Siguiente punto de resistencia, 23,718. La noche anterior, esta noche que acabamos de pasar, permítanme ustedes un segundo. Tengo como un cabellito aquí en la lengua. La noche de anoche alcanzó a rozar los $23,400. Casi los tocó. Digamos que 23,385 o 23,375 fue y los tocó perfectamente bien. Y lo habíamos dejado alcista, que iba a romper ese ranguete amarillo que yo les había dibujado ayer por la tarde, que teníamos entrada en el toque a la media azul,
Ojalá que algunos hayan hecho caso y en el toque a la media azul se hayan montado para arriba, porque ahí estaba dando entrada alcista. Ya llevarían ustedes ganado un 10% con esta vela de anoche. Tenemos dirección alcista y el precio va acompañando, y tenemos la pendiente positiva y aumentando la fuerza para el movimiento alcista, y en este momento marca 46.03, lo cual significa que Bitcoin en este momento no está para cazarle shorts. Ayer lo dije, lo repito hoy. Bitcoin no está a este nivel para cazarle ninguna clase de shorts. Todo movimiento a la baja es inesperado, no se sabe cuándo, y ahorita el movimiento es alcista. Estamos entonces en el transcurso de esta flecha que les tengo dibujada aquí, buscando los $25,500. Tenemos puntos fuertes para continuar subiendo, tenemos probabilidad mayor alcista y tenemos validado este cruce de medias que dio el día 12 de enero, y a partir de ahora les digo que va a comenzar una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Y todavía no comienza su primera aproximación a la media de 55 periodos después del cruce de EMAs exponenciales. ¿Ok? Así que Bitcoin no es que tenga una tendencia diaria alcista, es que está luchando por conseguirla. Hay gente que ya está diciendo que tenemos tendencia diaria alcista. Yo digo que todavía no. Yo digo que tenemos que rebasar los $24,500 para que yo les empiece a decir que ya tenemos la tendencia alcista. Todavía no. Y me atrevería yo a decirles que para que yo le cambie la tendencia diaria a alcista, necesito que en el gráfico semanal se estire y verdaderamente toque a la media de 55. Eso es un anexo a lo que acabo de decir. O sea, para que yo en gráfico diario le cambie la tendencia a alcista, o sea, y ahí no me va a entender el bot este con el que estoy traduciendo al inglés, para que yo diga que ya tiene en gráfico diario tendencia alcista, se necesita que en el gráfico semanal toque a la media de 55. Con eso, acá en el gráfico diario vamos a estar cercanos a los 25,000 y por ahí ya les puedo yo decir, tenemos tendencia diaria alcista. Y obviamente en una tendencia alcista, al inicio va tomando de soporte a la media de 10 para continuar subiendo y después comienza a hacer sus aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Esto ha sido siempre así y esto seguirá siendo siempre así. Por eso me gustan estos indicadores. Yo manejo el ADX para la fuerza del movimiento, el MACD o monitor para la dirección del mismo, a ver si va siendo acompañada o no por las velas japonesas. Manejo el volumen simple, manejo dos medias exponenciales, una de 10 y una de 55. Manejo las velas japonesas, el BSBP que ahorita lo tengo cegado, que es este, y el BRBP, que es el volumen en el tiempo, donde yo acostumbro a analizar con 150 velas japonesas en pantalla. De tal manera que el punto de control está establecido en 16,818 y es la zona donde más intercambio hubo en volumen entre compradores y vendedores. Por lo tanto, deja una huella que es el máximo soporte o la máxima resistencia. Soporte cuando vamos cayendo y buscando piso, y resistencia cuando vamos de abajo hacia arriba y hay que atravesar ciertas zonas. Por lo tanto, 16,818 en gráfico diario es la zona de máximo soporte en este momento en caso de caída. Si Bitcoin comenzara a caer, su primer soporte sería la media azul, su siguiente soporte sería la media de 55 y el siguiente sería el punto de control, Point of Control o POC del BRBP o perfil de volumen en el tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces, en gráfico diario estamos para seguir subiendo rumbo a los 24 y a los $25,000 y Bitcoin se queda alcista y a Bitcoin no se le caza short. ¿Queda clara esa parte? Yo creo que sí. ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, yo vendí todo lo que tenía y en Binance, que ya me sacó la plataforma por seguridad, no les voy a poder mostrar nada aquí porque me está pidiendo que me firme dentro. No es cierto, no me sacó, perfecto. Entonces yo les puedo demostrar aquí que yo ya estoy con todo mi capital expresado en dólares. Yo para vender tengo 0 aquí, 0 Bitcoin para seguir vendiendo. Pero no porque no pueda yo seguir vendiendo. Yo mandé a la cartera fría, yo mandé satoshis que tenía yo aquí, comprados, baratos, por debajo de 17,000. Cuando Binance andaba metida en un escándalo, yo aquí le tenía confiado un capitalazo y entonces agarré ese capital, lo convertí en Bitcoin cuando estaba por debajo de 17,000 y me lo llevé a guardar a mi cartera fría para ser yo el custodio de mi propio activo. Ahora puedo regresar lo que yo quiera y vender al nivel que yo quiera,
pero estoy esperando a que Bitcoin rebase los $24,000 antes de mover satoshis para poderlos comenzar a vender otra vez. Yo sigo en un periodo de ventas. Hace rato les publicaba yo en tweet que aquí a estos niveles la gente anda comprando, que porque ya se va a 30,000 y yo estoy vendiendo. Entonces la gente en general la gente va al revés. Estamos en temporada de toma de ganancias y vender para proteger capital y la gente lo que está haciendo es comprando. No sé por qué cuando está en 17,000 no se les antoja y cuando anda en 23,000 se les antoja comprar a Bitcoin. Nunca lo voy a comprender porque van totalmente al revés. En fin, yo voy a pasar satoshis para vender más aquí por arriba de 24,000. Apúntenlo ahí en 24,300, 24,500. Yo voy a poner una orden de venta y luego la siguiente en 25,300, 25,500, otra más y así sucesivamente para arriba. Luis Luna, estoy en una idea que estoy semblanteando aquí y por supuesto que te voy a ir a leer, amigo, y te agradezco la llamada, pero me cortas el hilo de la conversación. Ahí voy para allá, Luis Luna. Yo sé que quieres que anuncie los grupos, por supuesto que sí, querido amigo. Sí, que no anclé. Muchísimas gracias, Luis Luna. Te perdono por esa llamada y al contrario te la agradezco infinitamente. Dice aquí, Luis Luna, que por favor copie yo esta cosa. Y tiene toda la razón. Copiar dirección de enlace. Y que vaya yo acá al chat y que lo pegue. Pero que no solo lo pegue, sino que lo ancle ahí. Porque sucede, amigos, que si ustedes quieren pertenecer a los grupos, tienen que comenzar por el grupo gratuito, oficial y privado de Telegram. Y ahí les estoy dejando el link anclado ahí arriba en el chat. Súbanselo más arriba en el chat y ahí se los acabo de fijar para que le hagan clic y con eso tengan la autorización de Luis Luna, Nayeli Medina, Cristian Ciscon o yo para pertenecer con ese simple clic, pertenecer al grupo gratuito, oficial y privado de Telegram. Una vez que estén en el grupo gratuito, oficial y privado, que es este, que tiene casi 7,000 miembros, aquí debajo van a encontrar la información fijada también con esta chinche que está aquí del grupo de señales y se despliega también el grupo VIP para que entonces ustedes pertenezcan a los grupos correctos y no caigan ustedes con estafadores, ¿ok? Vamos a ver dónde anda Luis Luna por aquí porque me interesa copiar de aquí otra cosita. Aquí está. Y entonces les voy a decir que yo solo tengo dos grupos oficiales. Uno es este, que les estoy poniendo en pantalla ahorita. Es el grupo VIP, donde yo enseño y acompaño en el trading. Todos los días, de lunes al sábado, cuando tengo tiempo y el mercado lo permite, nos vemos por Telegram compartiendo mi pantalla con los micrófonos listos para que me pregunten desde lo más elemental hasta lo más grave que les ande preocupando. Suelo ponerme en los zapatos de las personas que se metieron a destiempo en algún lugar y suelo decirles lo que yo haría en caso de que yo estuviera en la misma circunstancia. Bien, y aparte me ven operando en vivo, haciendo scalping de migajas, haciendo scalping con capital dividido y haciendo trading intradía con capital dividido. Y les voy enseñando todo lo que yo sé de 5 años de experiencia en el trading. Para eso sirve el grupo VIP. ¿Quién nos enseña a todos ahí? El precio y el mercado, el mejor y más grande de todos los maestros que existen. Y yo, por supuesto, con la experiencia que llevo por delante, trato de evitarles la mayor cantidad de descalabros posibles que ustedes pudieran tener. $35 y se pueden suscribir y se vencen los días 30. Estamos a 21. A partir del día 25, los que se quieran suscribir, yo les regalo los últimos 5 días o 6 días de enero, 5 días de enero, y ustedes realmente están pagando febrero. Así que si quieren esperar sin inscribirse ese día, háganlo. Y listo, nos vamos para pagar todo febrero de una vez y me van a tener aquí en vivo y en directo. Creo que no hay un solo youtuber que tenga una comunidad que esté más cercano a su comunidad de paga que yo, porque de verdad casi todos los días, y hay veces que me conecto más de una vez al día. Y el otro grupo, queridos amigos, es este, para el cual hoy vamos a rifar una beca, que se la ganaron, casi se la ganaron el día jueves. Yo tengo el corazón de pollo, así que no me atreví a no dárselas porque les faltaron ahí unos 15 o 20 likes para llegar a la meta. De todas maneras se las voy a entregar. Y entonces Señales y Gareda 2.0 vale $50. Hoy vamos a dar una beca de este grupo. Y nada, que les estamos dando señales de scalping y señales intradía y les estamos
acompañando con mensajitos para decirles, cambien el stop a tal parte, tomen ganancia parcial, se elimina la señal porque no va a funcionar, nos vamos a la que sigue, que es esta, etcétera, etcétera. Y es un grupo que está dando buen rendimiento. Créanme que esos $50 los recuperan fácilmente con la primera señal ganadora que tengamos después de que ustedes se metan al grupo. ¿Listo? Así que los invito a ese par de grupos que son los únicos 2 grupos oficiales. Y ya les dije la manera correcta de llegar ahí evitando estafadores. Toda otra persona que les mande un contacto por privado, que les diga que soy yo, que les pone mi foto, etcétera, o foto de mi familia, lo que sea, no soy yo no contacto a nadie por aparte ni por privado. Y jamás le ando escribiendo a nadie por WhatsApp hablando de Bitcoin, ni de grupos, ni de inversiones. Y por supuesto en Telegram tampoco, ni en Twitter, ni en ninguna parte. Aquí anda Manuelito el Quetzal que nos manda un apoyo aquí, lo voy a tener que destacar inmediatamente en pantalla. 1,000,000,000 de gracias, Manuelito el Quetzal, por ese super chat. Más bien esto es un simple super thank you, porque ni siquiera me está pidiendo ninguna moneda. Quiero decirte, Manuelito el Quetzal, que si quieres pedir un par de monedas o las que quieras, puedes pedirlas ahí, porque yo atiendo de inmediato, en cuanto comienzo las complacencias cripto, arranco de inmediato y reviso primero si hay superchats. Y aquí tenemos a Simón Corrales también un poco más arriba que dice, y por cierto, Manuelito el Quetzal, que la vida te lo multiplique por millones, porque ahí estás practicando 2 de los pilares más fuertes que existen para desarrollar y para ir rumbo al éxito, que son la generosidad y la gratitud. 1,000,000,000 de gracias por eso. Y Simón Corrales dice, profe, buenos días, a ver si es tan amable de revisar a YF1. Por supuesto que te la podemos revisar. Vamos a agarrar aquí nuestro bloquecito de notas y vamos a empezar a poner aquí y nos están pidiendo a YFI o YF1 para Simón Corrales. Dice, en 4 horas porque me está dando entrada alcista. Parece ser que él está viendo que hay entrada alcista. Lo más seguro es que sí, amigo. No la vimos ayer, pero lo más seguro es que sí. Déjenme ver si hay algún otro super chat por aquí arriba. Super chat por aquí arriba. No hay ningún otro. Simón Corrales y Manuelito el Quetzal. 1,000,000,000 de gracias. Abrazo fuerte para ustedes y que la vida se los multiplique por millones. Gracias por apoyar al canal. Giovanni García, Dios lo bendiga, profesor, con la convicción de aprender. Muchas gracias a ti. Ezequiel Muradep, Rose, por favor, ya están pidiendo cosas ahí, yo todavía no voy al gráfico de 4 horas. Y ahorita lo que nos toca, queridos amigos, es el sorteo de la beca del día jueves. Christian Siscon me hizo el favor de darme un texto donde filtró todas las personas, déjame ver cuál es el texto con todas las personas que participaron en ese día. ¿Dónde estará ese texto? Voy a tener que ir al chat. Voy a tener que ir aquí a Trading y Gareda. No, tengo que ir aquí a los administradores. Y tengo que buscar por aquí la listita que me dio Christian Siscom. A ver dónde me la puse. Christian, si me la puedes poner aquí pronto y aquí abajo, sería buenísimo. Allí en admins, por favor. Ponme la listita que filtraste de los que dijeron la palabra beca y nos apoyaron con comentarios en el chat el día jueves por la mañana. Pónmela ahí pronto para que yo la pegue, de ahí la tome y la pegue para el sorteo. Y Luis Luna me hizo el grandísimo favor hace días atrás de darme un sitio donde se mete en una ruletita, se meten las personas y entonces le hacemos clic y se hace el sorteo. Y no sé dónde está por aquí. Creo que tampoco está por aquí. Se las pido por favor que me la peguen por allí abajo. En el grupo de admins, ahí péguenme por favor las 2 cosas. El link de la ruleta para ir a rifar esto y la lista que tenía Christian Siscom. Dice, aquí está la lista, dice Nayeli Medina. Aquí está la lista, ¿ok? Vamos a descargarla. Guardar como. Sorteo 2, guardar. Se supone que ya la guardó. A ver, ¿dónde está? Aquí está, sorteo señales 2. Sorteo 2, aquí está. Vamos a copiarla de una vez. Ya la tengo copiada.
Ahora vámonos a que me den el sitio con el link del sorteo. A ver dónde está el link de la ruletita. ¿Dónde tenemos el link, Nacheli, de la ruletita que nos regalaron el otro día? Perdón, pero es que hoy quise comenzar rápido después de que dormí de más y no preparé todo lo que tenía yo que haber preparado por aquí. Beca VIP del ganador. Por aquí arribita está el link. Yo creo que es esto, ¿no? Ya casi la tengo por aquí arriba. Aquí está, mira. Vámonos aquí. De una vez, queridos amigos, me voy a pasar para este ladote de acá. Y vamos a limpiar aquí el gráfico. Vamos a limpiar todo aquí, que se limpie, que no haya nada. Y en este sitio justamente vamos a ir a pegar. Aquí le vamos a decir limpiar. Listo. Y aquí vamos a pegar la lista de todos los que participaron en el chat en ese día. Aquí está. Desde Andrómeda hasta Víctor González. Todos estos son los que dijeron la palabra beca en el chat ese día. Y vamos a sacar aquí un ganador. Vamos a ponerle aquí opciones. A ver qué nos dice de opciones aquí. Dice título, sorteo, beca. Ay, caramba. Sorteo, beca, señales. Así se va a llamar. Descripción. Un ganador, beca de 50 USDT, grupo, señales. Botón de girar, si lo quiero. Emitir sonidos, lanzar confetis, remover ganadores, duración del giro 10 segundos. ¿Y qué más? ¿Ya? Entradas. Listo. Guardar. ¿Guardar o comenzar? Comenzar, ¿no? Vamos a darle comenzar. 1, 2 y 3. Vámonos por esa beca. Ahora es cuando tienen que vibrar a la frecuencia correcta para que a ustedes les toque la beca. Vámonos. Ahí está. Girar. Vámonos. Vámonos, vámonos. Neira Calderón, ganadora. Ahí está el confeti, ahí está la fiesta nacional. Y Neira Calderón, acabas de ganar una beca para el grupo de señales, ¿ok? Obviamente vas a necesitar una cuenta cuando menos en BingX o en BitGet o en Bybit, las plataformas donde yo trabajo, y pues tú opera en la que tú quieras, pero para aprovechar el grupo de señales y esta beca necesitas tenerla fondeada y operar las señales que te vayamos mandando, ¿ok? Entonces, Neira Calderón, ganadora del sorteo, y ahí la tenemos en pantalla. Luis Luna, Cristian Cisco, prepárenme un cartoncito y lo publicamos al rato con la ganadora del grupo de señales. ¡Listo! Se acabó el sorteo, queridos amigos, y ahora sí nos vamos a ir a revisar el gráfico de 4 horas. Que no ha cambiado mucho de ayer en la tarde. Ayer como a las 3:30 o 4 de la tarde les hice un video y estamos casi igual que ayer, solamente que abandonó la zona de estabilización y reposo. Ese rectángulo amarillo que les dejo yo siempre ahí, que les digo, miren, aquí se va a poner lento, va a tener unas velitas de indecisión, luego lo va a romper por arriba. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo les dije de unas 3, 4 a 6, 7 velitas por aquí sería normal y luego continuar subiendo. Bitcoin va en un movimiento alcista bastante bueno y está en un movimiento consolidado alcista, ¿ok? Y va rumbo a los 24,000 y el análisis de ayer en la tarde es exactamente el mismo. Y ni siquiera han pasado 24 horas, o sea, tenemos apenas unas 16 horas del último video. La vela actual acaba de comenzar y arrancó bastante decidida a continuar subiendo, pero yo les he dicho que a una vela nueva de 4 horas nunca le crean nada en la primera hora. Puede comenzar subiendo como va ahorita y después retroceder y volverse a meter en ese rectangulete naranja que les tengo pintado ahí. No es un rectángulo, no es un rango para operar, perdón. Es un rectángulo que yo pongo de que Bitcoin después de subir, luego reposa, luego sube, luego reposa. Y ahí donde está la verdad es que tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Así que no voy a entrar en más detalle. Bitcoin se queda alcista todavía rumbo a los $24,000. Para las personas que le quieren invertir algo a Bitcoin y que le quieren ir a sacar algo, si lo agarran ahí donde va ahorita,
tenemos bastante probabilidad de que siga subiendo sin caídas todavía y todavía nos puede regalar un 4%. La gente que quiera que su capital le rinda un 4% en unos cuantos días más adelante, podría comprar algo de Bitcoin ahorita y venderlo en 24,000 y pico. Pero con Bitcoin nunca hay certeza y con ninguna acción de ningún mercado hay certeza nunca. Entonces no hagan las cosas porque un youtuber dijo. Evalúen todas las situaciones, sus circunstancias personales, cuiden su capital y métanse solo si están convencidos de manera individual de que es tiempo de meterse en Bitcoin. Yo digo que ahí es tiempo de zona de toma de ganancias y que ahí no deberíamos estar pensando en ir comprando a Bitcoin, que ahí deberíamos estar pensando en ir vendiendo a Bitcoin. Y yo lo que estoy haciendo es vendiendo. Y yo dentro de un rato más, tal vez hoy mismo durante el día, si me da tiempo y si no por la noche, voy a traer un poco de satoshis de mi cartera fría para pasarlos para acá para vender. No de lo que tengo en holding, eso no se toca, sino de aquello que salvé a mi cartera fría en los días en que Binance andaba metido en un escándalo. Le quité el 80% de ese capital, le dejé solamente el 20%, seguí operando con ese, ya me acabé el capital que tenía para vender en satoshis, todo está convertido a BUSD, el dólar de Binance, por cierto, y cripto, el dólar cripto de Binance. Y entonces me llevé lo demás a la cartera fría y ya lo puedo regresar para irlo vendiendo porque yo compré por debajo de $17,000 a Bitcoin. Entonces yo lo puedo ir vendiendo conforme suba. ¿Ok? Entonces estamos en zona para ir vendiendo escalonadamente, no estamos en zona para ir comprando. Pero toda aquella persona que crea en sus propios análisis y que tenga la convicción de que Bitcoin todavía puede subir cuando menos el 4%, por supuesto que hoy podría invertir algo en Bitcoin y venderlo dentro de unos 2 o 3 días más adelante. Todavía Bitcoin tiene para dar, ya lo dijimos en gráfico semanal. Déjenme reducir esto y bajar un poco el gráfico. Todavía Bitcoin tiene para darnos, a partir de ahí donde está, tiene para darnos el 4% hasta 24,000 y tiene para darnos todavía el 12 o 13% hasta 26,000. Y recuerden que les estoy diciendo que hay cierta probabilidad de llegar a $27,000. Si se quedan el número de días necesarios, 7 a 10 días por delante, probablemente todavía ustedes consigan el 17% en sus inversiones. Pero háganlo bajo su propia cuenta y riesgo porque Bitcoin es sorprendente y sorpresivo y en cualquier momento puede caer. Mientras tanto, hay dirección alcista y pendiente positiva, el precio va acompañando a la dirección alcista del MACD y con la dirección alcista y 48,67 de fuerza y un volumen que hasta la antepenúltima barra de volumen alcanzaba para seguir subiendo, esta disminución del volumen, amigos, es lo que me hace a mí pensar que el movimiento alcista va perdiendo fuerza. Entonces, tal vez toquemos los 24,000 en 24 horas más adelante, pero por ahí se le va a ir acabando la fuerza. Si no aparece más volumen en el mercado, ahí vamos a comenzar una corrección. Ahora bien, nos espera una temporada de toques a la media azul para seguir subiendo y después una temporada de toque a la media de 55 color naranja para continuar subiendo. Por lo tanto, a Bitcoin todavía le queda carrera para seguir subiendo. Los 24,000, yo creo que estamos asegurados que sí los va a ir a tocar. ¿Listo? Esa es mi visión personal. Yo me quedo alcista con Bitcoin todavía. No invirtiendo en este momento, pero sí me quedo alcista y voy a procurar seguir vendiendo mientras más arriba suba. Cuando Bitcoin va subiendo, ¿cómo se imaginan ustedes entonces que esté la pradera? Imagínense ustedes, si Bitcoin va subiendo así como va, ¿cómo creen ustedes que esté todo el mercado cripto? Miren, la pradera, verde. Como decía mi hermana Consuelo, si fuera vaca, ¿cuánta pastura? ¿Cuánta pastura me comería? Bueno, pues miren, Litecoin ya alcanzó un porcentaje muy elevado, Doge también, Solana también, HBAR también, APT, todos los que vean en verde oscuro como Sun, Phantom, OKB, Maná, ya alcanzaron un volumen bastante alto. Bitcoin y Ethereum también, pero BNB todavía puede dar un poco más, lleva el 4,83, tal vez todavía regale otro 2 o 3% más arriba. Ripple también, Tron también, XMR también, TON y muchas otras que vean ustedes en verde clarito, todavía se le puede uno meter para arriba. Bitcoin lleva un rendimiento de 9,11% en las últimas 24 horas y Ethereum lleva apenas el 5,87. Y yo les he dicho que las criptomonedas otras, las altcoins importantes, cuando Bitcoin sube y se estabiliza un poquito,
las demás lo persiguen de cerca y luego lo rebasan en porcentaje. Así que probablemente Ethereum todavía suba un poco más, ¿ok? Para conseguir un 12% o un 10 u 11% todavía. Lo mismo para BNB, lo mismo para todas las importantes como ADA Cardano, Solana, etcétera, ¿ok? Así que creo que el mercado está alcista y creo que nos va a dar buenas oportunidades en este día. Yo espero regresar después de desayunar y operar un ratito con la comunidad VIP a ver si le sacamos algo a las comadrejas, ¿ok? Listo. Eso fue el Coin 360 que de una vez se los revisé y ahora vamos a pasar a ver cómo andan ustedes aquí con los likes. 271 usuarios en esta mañana de sábado donde todo el mundo está desvelado y crudo y solamente 188 likes en pantalla. Por eso les digo que hoy no puedo andarles prometiendo becas, ni les puedo andar diciendo que si llegan a 350 likes esto y aquello, porque es prácticamente imposible, porque en los sabaditos la gente está durmiendo a la hora en que yo hago la transmisión. Listo, queridos amigos, vámonos a las complacencias criptos y vamos a dar por terminado lo más pronto posible este en vivo de hoy. Complacencias criptos arranca en este momento y vamos a pasarnos para este ladito y comenzamos con la lista, ¿ok? Tenemos a YFI ya en pantalla, que me la pidió un super chat por aquí arriba y fue de Simón Corrales. Ya te tengo en la lista y es la primera con la que vamos a empezar. A ver qué nos dice Luis Luna por acá. Que aquí está ya el ganador de la beca. Perfecto, véngase para acá. Publicado en este momento, ganador de la beca de Señales y Gareda 2.0 del video del día jueves por la mañana, donde apenas le rascaron la pancita a la meta de los likes. Neira Calderón, valorada por $50. Ahí tienes tu premio, querida amiga. Ahora, preséntate con Luis Luna, con Cristian Siscom, con Nayeli Medina o conmigo para recibir tu premio. Para que te agregue. Nayeli Medina hay que agregarla a los grupos, pero hasta que se haga presente. Si no se hace presente de aquí al día lunes, el día lunes tenemos que volver a rifar esto y pasárselo a otra persona, ¿ok? Listo. 204 likes, 259 espectadores en pantalla. Vámonos hasta abajo del chat porque necesito yo apuntar cuáles van pidiendo por ahí, ¿ok? Sandra Torres, yo quiero beca. Hoy no se necesita la palabra beca en ningún lado porque hoy no estamos rifando nada. Hoy no agreguen la palabra beca, no se concentren en las becas, concéntrense más bien en qué monedas vamos a revisar. Miranda Carpio dice que si le reviso a Solana. Por supuesto que sí, querida amiga. Gabriel Domínguez tiene razón, profe, pero hay divergencias por todos lados. No veo la armonía en el movimiento. Tienes derecho a ver lo que tú quieras ver. Yo te digo lo que yo estoy viendo. Miranda Carpio Solana, ya te apunté. Raúl Amateur, hola, profe, ¿cuál es la fecha para entrar al grupo de señales? Para entrar al grupo de señales se vence los días 15, querido amigo. Y estamos ahorita a 21, acabamos de renovar, todavía te queda carrera por delante. Yo diría que lo veas como una inversión y que te metas, pero ya, no pierdas tiempo. La jornada diaria, gracias por los likes, saludos y prosperidad con Ganoderma, que si reviso a XRP. Ripple. A ver si me sabe leer después el bot que uso para los subtítulos en inglés. Ripple es la que sigue a continuación. XRP. Gabriel Domínguez, desvelados y crudos, qué grande. Pues es que es la verdad. Cristian Cisco, muy buenos días. Gracias por andar aquí, querido amigo. Wilfred y Solana, ya te apunté. Miguel Ruiz, XRP, ya te apunté. Que si revisamos a Run, dice Nice Damage. Nice Damage. Que si reviso a Run. Alejandro, que si reviso a SEC. Y por cierto, perdonen los errores que salen ahí en los subtítulos en inglés, porque sucede que a veces no me entiende lo que estoy diciendo y pone lo que se le da la gana. Hay veces que yo digo MACD y el bot apunta Maguire o Maguire o Wire o alguna cosa rara. Hay veces que digo ADX y solo pone la X. Hay veces que digo el nombre de una persona y pone una caballada. Y luego yo reviso lo más que puedo, pero como no quiero atrasar mucho los subtítulos, pues de la mitad del video para adelante casi nunca reviso cómo van ahí con los errores de la traducción al inglés en subtítulos. Ada Cardano para Edgar. ¿Qué más? La mamila enmascarada, ¿me puede revisar a Troy?
La mamila enmascarada. Ay, Dios, verdad. Rose, madre mía, están pidiendo muchísimas y es sabadito. Hoy no íbamos a hacer complacencias. Ahí vamos a pararle porque con eso quiero acabar, ¿ok? Y bueno, voy a ponerles un pilón aquí que es para Giovanni García, que dice que se reviso a AVAX. Y a ver si a Super Turbo le reviso a Litecoin a Rubén Sierra. Ya, se acabó, ya no hacemos lista. Vámonos entonces aquí a las complacencias cripto que hoy no iba a haber y que se las voy a tener que dar. Vámonos aquí. Me voy a ir aquí al libro de órdenes. Como están pidiendo a BNB por ahí, no la están pidiendo, entonces no la vamos a poner. Entonces aquí para el gráfico de 4 horas vamos a comenzar con YF1 USDT, que fue un super chat. Vamos a revisarlo en el libro de órdenes de BingX. Listo. Dirección alcista y pendiente negativa. En un rebote validado alcista, que nos llevó a la parte alta de este rango. Si ayer lo hubiéramos revisado, ayer yo se las hubiera dejado así. En este rango con la media por la parte baja y les hubiera dicho que sí o sí iba a ir a la parte alta. Y en ese trayecto vamos. Ya tocó la parte alta, ahora está haciendo corrección, está haciendo una corrección hacia la media azul para continuar subiendo. Y va a romper el rango por arriba y la dejo alcista. Ahí donde está tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Desde la media azul armas tu primera entradita al alza. Y ya la tocó 2 veces ahí anoche. Ahora bien, no te gastes todo tu dinero porque si vas a buscar a la media marrón, a la media naranja de 55 periodos, aquí te lanzas para arriba. ¿Ok? Hay cierta probabilidad de que esta corrección que lleva continúe hasta aquí. Si no se da, no te preocupes, tú ya estás montado con la primera posición y listo. Esta cosa se queda alcista, no hay de otra. Y entrada ahí en la media azul y para arriba. Lo que no me gusta de YF1 es el volumen que va disminuyendo. Entonces pronto va a comenzar aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. Y el rango nuevo que va a trazar en aquel momento va a ser más o menos por aquí. Por los 6,869 por abajo y los 7,412 por arriba. Este es el rango que yo te dejaría pintado porque si baja a buscar a la media de 55, ahí va a establecer la parte baja de un rango y serían estas velitas que ves aquí. El rango establecido aquí se va a prolongar para acá. Y aquí está tu segunda entrada. Así que abusado. No le metas todo el capital ahí en la media azul. ¿Ok? Solana. Voy a ir super turbo porque si no, no acabo con todo lo que tengo que hacer. Solana en gráfico de 4 horas para unas 48 horas adelante en proyección y con 150 velas japonesas analizadas en pantalla. No me gusta el volumen y tiene dirección alcista con pendiente positiva en un movimiento consolidado de recuperación alcista. Por lo tanto, como no me gusta el volumen, les digo que esta subida es retroceso cuando menos hasta la media azul antes de continuar subiendo. Y debido a que no hay volumen, les tengo que dejar un rango y el rango se va a quedar más o menos por aquí. Pero fondeadito en amarillo porque es una falacia y es una ilusión y es una alucinación mía. Todavía no hay rango por indicadores, pero lo más seguro es que se termine metiendo en un rango. Toda vez que retroceda por debajo de la media azul, ahí les va a estar dando entrada alcista. ¿Ok? Corrección entonces, lateral y para seguir subiendo. No hay obligación de que baje hasta acá. Puede lateralizar en esta zona y de ahí rebotar para arriba. Se queda alcista, pero se queda con poco volumen y eso es lo que no me gusta de Solana en este momento. ¿Ok? Vamos a ver a XRP. Ripple. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de Bybit, que anda por aquí debajo. Y así vamos mencionando y señalando en pantalla nuestros patrocinadores. Miren, aquí tenemos a BingX, que ya estamos ganando 4.54 en una posición alcista en BNB. Hay que dejarla correr, es muy temprano para pensar en ganancias. Tenemos aquí en BitGet, que no tengo operación colocada en este momento. Estaba yo operando a Shiba y anoche le saqué casi $50 ahí mientras yo dormía. ¿Ok? No he puesto ninguna otra. Y esta es la otra que se llama Bybit, donde no tengo colocada ninguna posición en este momento. Y tengo una subcuenta de BitGet
donde también me copian aquí. Y la última vez que le gané algo aquí, le gané $25 y fue anoche. Pero estoy en plena campaña de recuperación porque sucede que me han despelucado en los últimos días, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí aislado a 5X, abrir, orden de mercado. Vamos a ponerle aquí en valor nominal. Le vamos a poner aquí 1200 a ver si me alcanza el capital para ponerlo. Y lo vamos a poner alcista para GRT, que es la que estoy operando aquí. Jalamos aquí, ponemos el stop. Y jalamos aquí y ponemos el target de ganancias. Y la dejamos correr y ya estamos dentro. Ahora nomás es que nos dé la razón o nos la quite y se lleve el stop loss. ¿Listo? Vámonos para acá para revisar a Ripple. Ripple en gráfico de 4 horas, libro de órdenes de Bybit, 150 velas japonesas analizadas en pantalla. Lo tenemos en aproximaciones a la media azul, amenazas de perder la media azul como soporte para continuar subiendo. E hizo una preciosa aproximación a la media aquí para continuar subiendo. Y sigue subiendo. Ahora bien, ¿le toca una corrección? Probablemente sí. ¿Y hasta dónde? Pues nada más hasta la media azul o a la media. Miren, es muy sencillo. Va a lateralizar por aquí y les va a dar una entrada alcista aquí. Pero no le metan todo el dinero porque si baja hasta aquí, tienen que tener una reserva para meterle más capital en el toque a la media naranja, porque va a comenzar una temporada o ya la comenzó de aproximaciones a la media para seguir subiendo. Aquí hizo otra para seguir subiendo y aquí acaba de completar otra para seguir subiendo. Le tocaría otra más aquí adelante y cuando la haga, ahí tú tienes que estar listo para meterle más capital que el que le metes cuando te metes aquí en la zona de la media azul. Toque a la media azul, entrada alcista. Toque a la media naranja, entrada alcista. Y no tiene para cuándo parar porque va en un movimiento de rebote bien validado y alcista. Y yo creo que en unas 48 horas, yo creo que para el día lunes vamos a poder tener a Ripple por allá por los .4398. Y todavía desde donde está ahorita, todavía le queda carrera del 7%. Así que para los que quieran entrar ahí en el toque a la media azul, es bueno, pero no metan todo su capital. El resto métanlo en el toque a la media de 55 color naranja. Pero Ripple todavía también se queda alcista. Vamos a ver a Run, mirada súper rápida. Vamos a revisarlo en el libro de órdenes de BingX. Y está alcista, en rebote validado y toque a la media azul para continuar subiendo. No hay más y no voy a perder tiempo más. Entrada alcista en el toque a la media azul y para arriba. Y si baja hasta la media de 55, hay que tener dinero para entrar un poquito más abajo, por aquí. Y todo esto se queda para arriba. ¿Listo? Vamos a revisar a SEC. Seguramente todas están igual. Y como todo está en verde, todas tienen para seguir subiendo. SEC USDT. Vamos a volver al libro de órdenes de BingX. Y vamos a ver cómo va BNB, si va subiendo o no. No, ahorita está retrocediendo y al rato nos dará ganancias o no. Pero BNB también tiene todavía para seguir subiendo. Yo me quedo ahí montado en esa posición. SEC, gráfico de 4 horas y para unas 48 horas más adelante, está en toques a la media azul para continuar subiendo. Y en el retroceso hasta la media azul, aquí hay una entradita. Ya la dio. Si estabas durmiendo, espérate que al rato te la vuelve a dar. Y en caso de bajar hasta la media de 55, ahí estaría tu segunda entrada alcista. No hay más. SEC también está para arriba, con dirección y el precio acompañando, con pendiente negativa en un rebote validado, y va a tomar de soporte a la media azul de 10 periodos para continuar subiendo. Es probable que dentro de 48 horas más adelante SEC esté en $52. Ada Cardano. Vamos a ir al libro de órdenes de BitGet. ¿Dónde anda BitGet? Aquí anda BitGet.
Dirección alcista, pendiente positiva, movimiento consolidado, recuperación alcista, excelente volumen. El precio acompaña la dirección del MACD, por lo tanto, con las dos pendientes positivas en las medias y el precio por arriba, hay puntos fuertes para continuar subiendo. Y como el precio está flotando muy arriba del punto de control o POC del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, marcado en punto 33.71.51 y el precio muy arriba en punto 37.26, tenemos probabilidad mayor para continuar subiendo y está en una temporada de aproximaciones a la media azul para continuar subiendo y o aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Por lo tanto, toque a la media azul, cuando lo veas que ocurra, te montas para arriba. Y es muy probable que en 48 horas ADA Cardano ande en punto 39.92, lo cual significa que si te metes por aquí, por esta línea roja que tengo pintada aquí del BSBP, le puedes sacar todavía el 10% en 48 horas más adelante. Solamente que no tiene la obligación de retroceder. Debería hacerlo y este debería ser un retroceso hasta aquí. Pero si no lo hace y te quieres montar ahí donde va por FOMO, te puedes montar pero con poco dinero y espera un retroceso mayor y ahí te metes con más dinero en ADA Cardano. ¿Cómo se opera ADA Cardano en este momento? Para arriba, no se opera para abajo. Y entonces yo voy a poner aquí ADA Cardano en el libro de órdenes de BitGet, plataforma donde me están haciendo copia algunos, aislado a 5X, market, valor nominal, le metemos aquí $2,000 ya apalancaditos para que agarren 400 de la cartera de margen y $5 para retenerlo en posibles cobros de comisiones. Metemos la ahí suena una campanota súper estresante. Me gustaba más la de antes. Y aquí ponemos un stop por debajo de la media de 55. Y arrastramos así tan fácilmente y ponemos un target por aquí arriba. Ahí nos regalaría unos 50 o 60 dólares. Muy bienvenidos para el sustento diario, ¿ok? Esa es Ada Cardano, que me metí en ella directo por el análisis que estoy haciendo y Ada Cardano sigue total y absolutamente alcista. Si la vemos en gráfico de 1 hora está alcista y si la vemos en gráfico de 15 minutos, puede bajar un poquito a la media azul o a la media marrón antes de continuar, a la media de 55 antes de continuar subiendo, pero definitivamente hay que poner el stop un poco abajo y por eso lo puse por debajo de esta media. Todavía lo voy a extender un poquitín más, por ahí, para que no se lo lleven tan fácilmente. Ada Cardano se queda alcista también. Troy. A ver en qué libro lo vamos a encontrar. ¿Está aquí en Bybit? No. Está aquí en Binance solamente. De las que yo manejo, ninguna, solo Binance. Ajá. Troy, gráfico de 4 horas. Rebote validado. Toque a la... Aquí te está dando entrada, ¿eh? Pero no le metas todo el dinero ahí. Guarda un poco de capital para tu siguiente entrada que va a ser aquí. Esto es para arriba. En rango, pero para arriba. ¿Por qué en rango? Porque tenemos la pendiente negativa en el ADX y porque tenemos un descenso impresionante del volumen. Por lo tanto, aquí mira, máximo rango este, el más seguro o más realístico, este de aquí. Pero va a terminar rompiendo ese rango por arriba. Por ahora, querido amigo, no lo operes a la baja. Déjalo que siga cayendo y móntate para arriba, porque todo marca que el mercado en general va a continuar subiendo. Toda entrada bajista es más riesgosa que una entrada alcista, ¿ok? Hoy. Mañana no, hoy. Vamos a revisar a Rose y lo vamos a ir a revisar en el libro de órdenes de quién sabe quién. Ya no sé ni quién me toca revisar, en qué libro me toca. Lo voy a revisar aquí en el libro de órdenes de Bybit. Aquí está. Toda vez que Rose baje a tocar a la media azul en esta zona de aquí, te va a dar entrada alcista. No tiene la obligación de cumplir esa bajadita hasta la media. Se puede continuar así como va y la corrección pudo haber sido esta y de ahí para seguir subiendo. Es muy probable que en unas 48 horas ande en punto 06. Todavía
Ahí donde va, tiene fuerza de 27.1 y va cobrando fuerza el movimiento alcista. La dirección alcista del MACD va siendo acompañada por el precio y todo retroceso es para montarse para arriba y no para abajo en Rose, ¿ok? AVAX. Libro de órdenes de BingX, otra vez. ¿Qué tenemos? Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, la misma gata pero revolcada. Es muy probable que dentro de 48 horas AVAX ande en 19.20 por aquí arriba. ¿Ok? Se queda alcista. Todo toque a la media azul o a la media de 55 es para seguir subiendo. Y así está todo el mercado, ¿eh? Litecoin. Libro de órdenes de BitGet. Alcista, mira, se puede estar operando perfectamente para arriba. Tan es así que yo puedo ir a esta subcuenta. Pero ahí estoy operando a GRT y ahí ya no tengo más capital. Entonces nos vamos a ir mejor aquí. Aquí. Ya va ganando otra vez $5 aquí BNB. Vamos, daría lo mismo operar cualquiera, ¿eh? Cualquiera se puede operar hoy. Vamos a ver aquí a Litecoin. LTC USDT. Esto es BingX. ¿Ok? Y aquí, en gráfico de 15 minutos, también está alcista. Entonces yo voy a venir a correr un riesgo aquí de $500 a 5X. Y nos vamos a meter en long aquí en Litecoin. Le voy a poner aquí en BingX un stop del 13% por ratio y le voy a poner un target aquí por ratio también del 13%. Con un 13% sobre mi capital de 500 me da un poco más arriba de $60 y con eso yo estaría feliz de la vida para el sustento diario. ¿Listo? Listo. Salud y prosperidad con Ganoderma. Jacob, desde Irving, Texas. Dice, estaría súper bien que hiciera un seminario en alguna ciudad en USA. Pues sí, estaría padrísimo y me encantaría la idea. Y a mí me encanta esto de subirme a un stage y hablar con el público de viva voz, de frente, cara a cara. Me encantaría. Pero alguien tendría que organizar semejante cosa. Juan Sebastián Aguilar López, buenos días. ¿Cuál sería el corte alcista en corto plazo, profe, de BTC durante esta semana? Ya te dije mis opiniones, yo creo que ya no hay más que decir por ahí. Y nos vamos. Vámonos para acá. A la camarita 1. Limpiamos el gráfico aquí. Veo yo aquí cómo quedaron los likes. No llegaron a 300, ven lo que les dije, 263 likes en pantalla en este momento. Queridos amigos, un abrazo, un placer haber estado con ustedes. Gracias por la buena compañía, gracias por los likes, gracias por los superchats. Se les agradece de todo corazón y que la vida se los multiplique por millones. Cada día, en todos los aspectos, vamos de mejor en mejor. ¡Yes! Y nos vemos el día lunes, primeramente Dios. Muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para nada. Nos vemos. Despierta Latinoamérica se despide y nos vemos el día lunes. Hasta pronto.